Hola, soy el profesor Camilo Ramírez. Bienvenidos a esta sesión de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a aprender las funciones sobre R. Básicamente vamos a introducir el concepto de las funciones sobre R desde un punto intuitivo. Después vamos a establecer una definición más formal de este objeto. Y vamos también a hablar sobre los ingredientes esenciales que conforman las funciones, que son el rango, el dominio y la gráfica. También vamos a mostrar unos ejemplos importantes de la teoría, que son la función constante, las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones polinomiales, las funciones racionales y las funciones constantes. Y finalmente vamos a abordar unos ejemplos básicos para entender todos estos objetos que hemos introducido. Bueno, déjenme contarles que la palabra función fue introducida por Leibniz, pero este señor la introdujo con el mero ámbito de denotar ciertas fórmulas matemáticas. Bueno, ¿qué vamos a entender como funciones? Para nosotros una función va a ser pensada como una regla de asignación. Bueno, vamos a pensar en el primer ejemplo de regla de asignación. Vamos a pensar en la regla de asignación que a cada número real se le asocia su cuadrado. Entonces, pensemos en el 2. Esta regla le asigna el valor 4 al número 2, porque 2 a la 2 es igual a 4. Ahora, pensemos en el número menos 3. Esta regla de asignación le asocia el número 9 al menos 3, porque menos 3 al cuadrado es igual a 9. Bien, pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Pensemos en la regla de asignación que a todo número real se le asocia su raíz cuadrada. Muy bien, entonces la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Pensemos en un ejemplo un poco más elaborado de regla de asignación para esta raíz cuadrada. Pensemos, por ejemplo, en el menos 1. Es imposible tomar la raíz cuadrada de menos 1. No es un número real. Por lo tanto, nuestra regla de asignación no siempre se la podemos asignar a cualquier número real. En este caso, solo se la podemos asignar a los reales mayores iguales a 0. Entonces, este ejemplo nos da pie para introducir un nuevo ejemplo en matemática, que es el dominio de una función, que es el conjunto en los números reales a los cuales yo le puedo aplicar mi regla de asignación. Bueno, muy bien, en matemáticas nos gusta denotar a los objetos con letras muy particulares. Nosotros nos vamos a reservar la letra F para denotar las funciones. Entonces, si una función es denotada con la letra F, el número que le asocia F o asigna lo vamos a escribir como una F entre paréntesis X, ¿sí? Que lo vamos a leer F de X. Y se le denota como el valor que toma la función en el punto X. Muy bien. Obsérvese que este símbolo tiene sentido solamente cuando podemos asignar con nuestra regla de asignación. Vamos a explorar algunos ejemplos con nuestra nueva notación introducida. Muy bien, volvamos al ejemplo 1 con el que iniciamos nuestra sesión. Entonces, la regla que a cada número le asigna su cuadrado la podemos escribir como aquella función f tal que a cada real x le asocia f de x igual a x al cuadrado. Esta función tiene un nombre en matemáticas. Se le llama la función cuadrática. Muy bien, nuestro siguiente ejemplo. La regla que a cada número le asigna su raíz cuadrada la podemos escribir como aquella función tal que a cada x se le asigna f de x igual a raíz de x. Pero ojo, cuidado, x tiene que ser un valor mayor o igual que 0. A esta función en matemáticas se le conoce como la función raíz cuadrada. Muy bien, ahora sí vamos a abordar la definición matemática de lo que es una función, la cual fue introducida por Peano. Y esta definición tiene que ver o se relaciona con parejas ordenadas. Vamos a ver qué quiere decir esta definición introducida por Peano. Muy bien. Entonces, una función para nosotros va a ser una colección de parejas ordenadas. Recordemos que las parejas ordenadas son x, y. Pero estas parejas tienen la siguiente propiedad. Si tú te tomas dos parejas XY y XZ en esta colección, entonces deben de satisfacer la siguiente propiedad. Resulta que las segundas coordenadas en ambas parejas tienen que coincidir.
Más precisamente, z y y tienen que ser iguales. ¿Sale? Muy bien. Entonces, nosotros ya definimos lo que era el dominio de una función. Ya pensamos intuitivamente en esta definición. Vamos a introducirla formalmente. Entonces, cada vez que tenemos una función, el dominio de esta función f, el cual vamos a denotar mediante DOMF, es el conjunto de todos los números reales para los cuales existe un real y tal que la pareja XY está en nuestra función f. Ojo, recuerden que las funciones son un conjunto de parejas ordenadas. ¿Sale? Entonces, si mi x está en el dominio, eso quiere decir que existe un único y que está determinado por este x, es decir, mi función evaluada en el punto x, o el valor de la función en el punto x. Muy bien. Otro objeto importante que viene ligado a las funciones es el rango o es el contradominio. ¿Quién es este objeto? Bueno, primeramente vamos a aprender a denotarlo. Lo vamos a denotar como RAM de f, ¿sí? Este es el rango. Y está constituido por aquellos valores reales para los cuales existe un punto x en el dominio, de tal manera que la pareja XY está en la función f. De forma muy a grosso modo, son los valores que toma la función. Muy bien. Ahora sí, con estos ingredientes nosotros podemos reescribir a nuestra función. ¿A qué me refiero con reescribir a la función? Cuando tú conoces el dominio y cuando conoces el rango, la función la puedes determinar como f, las parejas ordenadas, de tal manera que la primera entrada pertenece al dominio, ¿sí? Y esta información se puede expresar de una manera muy corta. ¿Cómo es escribirla de manera muy corta? Vamos a escribir el símbolo f. 2 puntos, el conjunto del dominio, una flecha que va dirigida hasta el rango, ¿sí? Y vamos a leer esta notación como la función desde el conjunto A hasta el conjunto B. Muy bien, ahora con estos ingredientes vamos a introducir unos ejemplos muy maravillosos que son los más importantes de la teoría en cálculo diferencial. Muy bien, entonces vamos a pensar en la función que está conformada por todas las parejas ordenadas x, y. Pero ojo, vamos a pensar que x y y son iguales, ¿sale? Entonces, veamos que verdaderamente este objeto que estamos definiendo es una función. Entonces, basta tomarnos dos parejas en f. Vamos a tomar la pareja xy y vamos a tomar la pareja xz. Tenemos que verificar que y es igual a z. Muy bien, como las parejas están en f, entonces nosotros sabemos que x es igual a y que x es igual a z. Por las propiedades transitivas de los números reales podemos concluir que y es igual a z. Eso implica que el objeto que estamos proponiendo verdaderamente sí es una función. Esta función tiene un nombre muy particular. Se le conoce en matemáticas como la función identidad. Muy bien. Ok. Entonces fíjense que nosotros para definir la función nos bastó decir explícitamente a qué punto x le estamos asociando un punto y. Esta manera de asociar en matemáticas se le llama la regla de correspondencia. Entonces, muchas de las funciones que nosotros vamos a estudiar simplemente necesitamos dar la regla de correspondencia. Pero ojo, mucho ojo, no toda regla de correspondencia nos define una función. Más adelante vamos a dar un ejemplo a este hecho que estamos diciendo. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Entonces vamos a tomar la función f definida por la regla de correspondencia f de x igual a c, donde c es un número real que ustedes quieran, o le llamamos una constante. Esta función definida de esta manera se le llama la función constante. Bueno, nuestro tercer ejemplo es una función muy especial, que es la función cuadrática, ya la vimos. Es la función cuya regla de correspondencia es igual a f de x igual a x al cuadrado. Este objeto se llama la función cuadrática y pertenece a una familia de funciones muy extensa llamada las funciones polinomiales. Déjenme contarles cuáles son estas funciones polinomiales. Bueno, entonces considérense una cantidad finita de números reales. Vamos a llamarlos como a sub n menos 1 y así nos la llevamos hasta a sub 0. Y vamos a pensar
que el primer número real que nos escogimos es diferente de 0. Y vamos a escribir nuestro polinomio o nuestra regla de asignación f de x igual a a su n que multiplica a x a la n más a su n menos 1 que multiplica a x a la n menos 1 y así nos vamos sumando los términos hasta que llegamos hasta e sub 0. ¿Sale? Entonces este objeto se le llama una función polinomial. Además podemos ponerle un apellido. ¿Cuál es el apellido? El grado de nuestro polinomio, que este significa que es la potencia más grande que tiene nuestra variable x. En este caso es n. Nuestro polinomio es de grado n. Muy bien, más específicamente, podemos hablar de la función polinomial definida como f de x igual a 5x a la 6 más 23x a la 4 menos x menos 5, el cual es un polinomio de grado 6. Muy bien. Con las funciones polinomiales podemos definir unas nuevas funciones, las cuales se llaman las racionales. ¿Cuáles son estas funciones racionales? Muy bien. Entonces son aquellas funciones de tal manera que su regla de asignación viene dada por un cociente, p sobre q. Pero p y q son polinomios. Pero ojo, como nosotros siempre queremos dividir, tenemos que tener especial cuidado de que no dividamos por 0. Entonces vamos a tomar los valores en el denominador donde obtenemos el 0. Estos objetos son las funciones racionales. Más concretamente, vamos a tomar en la función f definida de tal manera que f de x está dado por el siguiente cociente. En el numerador vamos a pensar a x a la 3 más x menos 1. Y en el denominador vamos a pensar a x al cuadrado más 1. Ok. Dentro del gran zoológico de las funciones, también tenemos unas muy especiales, llamadas las funciones radicales. ¿Cómo vienen dadas las funciones radicales? Entonces, piensas en la regla de asignación, donde vas a tomar una raíz. ¿Pero sobre quién vas a tomar una raíz? Sobre algún polinomio. Estos objetos que tienen esa cara son las funciones radicales. Para ser más precisos, una función radical es una función con regla de asignación f de x raíz x al cuadrado más 6. Muy bien. Otro ingrediente importante que tienen nuestras funciones son las gráficas, un dibujo o una representación geométrica. ¿Qué es este objeto? Muy bien. Nosotros sabemos que R2 está representado como el plano euclidiano donde trazamos dos rectas importantes, que son los ejes X y eje Y. Muy bien. Entonces, la gráfica de una función son las parejas ordenadas X, Y, las vamos a pensar en R2. Y al mismo tiempo, estas parejas X, Y van a pertenecer a nuestra función. ¿Sale? Entonces, esa es nuestra asociación entre la geometría y el objeto abstracto, que es una función. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la representación geométrica de una función lineal muy sencilla, dada por la regla de asignación f de x igual a x más 1, es una línea recta, cuya pendiente es el número 1 y que atraviesa por el punto 0, 1. Entonces, fíjense que este ejemplo lo podemos generalizar aún más. ¿Qué significa generalizar aún más? Podemos pensar en aquellas funciones que se llaman las funciones lineales, cuya regla de asignación está dada por m de x más b, donde m es la pendiente de nuestra línea recta y b es un valor real. Entonces, si m es diferente de 0, la representación geométrica de mi función lineal corresponde a una línea recta, cuya pendiente es igual a m y que pasa por el punto 0m en R2. Maravilloso dibujo, muy fácil de comprender. Lo podemos construir con regla y con compás. Ok, ahora vamos a abordar algunos problemas básicos para entender todos los objetos que hemos entendido. Nuestro primer ejemplo es el siguiente. Vamos a pensar en la siguiente función radical, la cual tiene regla de asignación f de x igual a raíz de x menos 5. Y vamos a hallar la función evaluada en el punto 9 y en el punto menos 1. Después vamos a hallar el dominio de la función. Seguidamente vamos a calcular su rango y para finalizar vamos a dibujar la gráfica de la función. Muy bien. ¿Qué significa hallar la función en el punto 9? Es decir,
la función evaluada en 9, eso significa tomar la raíz y todo lo que tenga x lo vamos a cambiar por el número 9. Entonces, la función evaluada en el punto 9 es la función evaluada en 9 igual a la raíz de 9 menos 5, que eso es igual a la raíz de 4 igual a 2. Eso quiere decir que nuestra pareja 9,2 se encuentra en la función y el valor 9 está en el dominio y el valor 2 está en el rango de la función. Ok, ahora vámonos con el punto menos 1. ¿Qué significa evaluar la función en el punto menos 1? Significa que nuestra regla de asignación, todo lo que tenga x lo vamos a reemplazar por menos 1. Eso quiere decir que f evaluado en menos 1 es igual a la raíz de menos 1 menos 5. Pero ojo, eso significa tomar la raíz cuadrada de menos 6, lo cual no es un número real. Eso significa que nuestra función no está evaluada en ese punto. ¿Sí? Quiere decir que la pareja menos 1, y no está en la función. ¿Ok? Bueno, ¿cómo encontramos el dominio de la función? Entonces recordemos que grosso modo el dominio de la función son todos los puntos x donde yo puedo dar mi regla de asignación, donde podemos evaluar a la función. Entonces, nuestra función la podemos evaluar observando la raíz. ¿Qué significa observar la raíz? El radicando tiene que ser un número mayor o igual a 0. Y para que esto pase, quiere decir que x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. Si recordamos nuestras aplicaciones o nuestros estudios de los intervalos, deducimos que x tiene que tomar valores mayores iguales a 5. Eso significa que el dominio de nuestra función está dada por los números reales que cumplen la condición que son mayores iguales a 5. Si no les gusta expresar de esa manera el dominio, lo podemos pensar como un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? El intervalo cerrado en 5, abierto hasta infinito. Ese es el dominio de nuestro ejemplo. Finalmente, queremos estudiar quién es el rango de nuestra función. Recordemos que el rango son los valores que toma la función cuando evaluamos los puntos de nuestro dominio. Bueno, en este caso, nuestro candidato para hacer el rango es el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito. Vamos a ver por qué este es un buen candidato. Muy bien, lo primero que tenemos que observar es que cuando nosotros tomamos raíces de cualquier número real positivo, siempre vamos a obtener un número entre 0 y entre infinito. Esto demuestra que nuestro intervalo es nuestro potencializador o nuestro candidato potencial a hacer el rango de la función. Muy bien, veamos que verdaderamente estamos en lo correcto. Ahora, suponte que tú te tomas un número y en ese intervalo. Ahora lo que tenemos que ver es que existe un punto x en el dominio que al evaluarlo en ese punto nos da el punto y. Pero fíjense que si tomamos x igual a y al cuadrado más 5 y evaluamos en la función, obtenemos el valor de y. Eso quiere decir que nuestro rango es acertado. Es el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Finalmente, vamos a reproducir la gráfica de nuestra función. Entonces, el dibujo de este objeto en R2 lo podemos pensar como un trozo de parábola, cuyo vértice es el punto 5, 0 y abre sobre el eje X positivo. ¿Sale? Esa es nuestra parábola que está un poquitico acostada sobre el eje X positivo. Muy bien, y así damos por concluido nuestro problema número 1. Vamos a abordar nuestro problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Nos pide que estudiemos la función racional de la forma 1 sobre x menos 1. ¿Qué vamos a abordar en este objeto? Vamos a encontrar los puntos evaluados en la función 5 y menos 1. Nuevamente vamos a estudiar su dominio, su rango y vamos a estudiar la gráfica de la función. Muy bien, entonces evaluamos la función en 5. Quiere decir que tomamos la regla de asignación y todos los valores, todos los objetos que tengan x los vamos a cambiar por 5. Eso quiere decir que tenemos que hacer un cómputo muy sencillo, 1 sobre 5 menos 1. Eso nos da un cuarto. Eso quiere decir que la función evaluada en 5 es igual a un cuarto. Muy bien, ahora vamos a hallar la función evaluada en el punto menos 1. Nuevamente nos vamos a nuestra regla de asignación.
En la regla de asignación, todo lo que tenga x lo vamos a reemplazar por el menos 1. Eso quiere decir que tenemos que hacer un cómputo muy sencillo de un fraccionario. 1 sobre 1 menos menos 1, que eso es igual a 1 sobre menos 2. Eso quiere decir que mi función evaluada en el punto menos 1 da 1 sobre menos 2. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hallar el dominio de este objeto. Recordemos que el dominio son los valores que puede tomar x para que la regla de asignación tenga sentido. Pero esto tiene sentido siempre y cuando nuestra regla de asignación, que está dada por un fraccionario, el denominador sea diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque si da 0, nosotros sabemos que dividir por 0 no es posible. Entonces, para que eso pase, para que el denominador sea diferente de 0, x menos 1 es diferente de 0. Eso quiere decir que x nunca puede tomar el valor de 1. Por este razonamiento podemos concluir que el dominio de nuestra función está conformado por todos los reales excepto el número 1. Tomas a r y le remuevas el número 1. Eso lo puedes escribir también como un intervalo. ¿Cómo es escribirlo como un intervalo? Pues muy fácil. Te tomas el intervalo abierto desde menos infinito hasta 1 y le unes el intervalo desde 1 hasta infinito. Y ese es el dominio de nuestra función. Ahora, vamos a entender quién es el rango de este objeto. Recordemos que el rango del objeto son los valores que toma la función cuando la evalúas en los puntos que están en el dominio. ¿Cuál es el truco en este caso para hallar el rango? Muy bien, vas a tomar la regla de asignación y la vas a igualar a y. Y vas a tener y igual a 1 sobre x menos 1. Ahora vas a despejar a x, ¿sí? Y si despejas a x, tienes que eso es igual a 1 sobre x más 1. Y vas a pensar cuáles son los valores que les puedes dar a esa igualdad para que x tenga sentido. Es decir, los números reales que puede tomar y para que x tenga sentido. Si te puedes dar cuenta, y tiene que ser diferente de 0. Eso implica que el rango de tu función son los números reales menos el 0. Tomas a r y le remuevas el 0. Si no te gusta escribir de esa manera, el rango lo puedes ver como el intervalo abierto desde menos infinito hasta 0 unido con el intervalo abierto desde 0 hasta infinito. Muy bien, ahora vamos a ver quién es la gráfica de la función. Muy bien, entonces la gráfica de este objeto corresponde a una hipérbola, cuyas asíntotas están dadas por el eje y el eje x igual a 1. Vamos a abordar nuestro último ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije que no toda regla de asignación nos definía una función? Pues bueno, piensen en el objeto f conformado por las parejas x, y, las cuales satisfacen la relación x al cuadrado igual a y cuadrado. Y vamos a pensar si este objeto verdaderamente es una función. Yo digo que no lo es. Veamos por qué. Ahora, si tú te tomas la pareja 1 menos 1, 1 y 1, estas están en f. ¿Por qué están en f? Porque cumplen nuestra condición de cómo definimos el conjunto. Recuerden que x al cuadrado tiene que ser igual a y al cuadrado. Eso quiere decir que la primera componente de nuestra pareja es igual a la segunda componente elevada al cuadrado. Si tomamos la pareja 1 menos 1, satisfacen que 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado. Ahora, si te fijas en la segunda pareja, 1,1, 1 al cuadrado es igual a 1,1. Pero nuestra definición de función nos dice que si tenemos dos parejas, de tal manera que las primeras entradas coinciden, resulta que la segunda entrada también tiene que coincidir. Bueno, en esta ocasión, las dos parejas coinciden en la primera entrada, pero la segunda entrada, menos 1 y 1, no son iguales. Lo que quiere decir que nuestra regla de correspondencia no nos define una función. Muy bien, por lo tanto, nuestro objeto f o nuestra colección de parejas ordenadas, en este caso, no es una función. Ok, chicos, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Recuerden que el día de hoy introdujimos el concepto de función desde un punto de vista intuitivo. Después
definimos el concepto formal, aprendimos también los ingredientes importantes de una función: dominio, rango y gráfica. Además, también aprendimos los ejemplos importantes de la teoría de las funciones: función constante, función lineal, función cuadrática, función polinomial, función racional y funciones radicales. Y recuerden que al final abordamos algunos ejemplos para entender todos estos objetos que introducimos el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Excelente día. Bye bye.